tal? ¿Cómo está? Bienvenido a este resumen semanal de Senado Noticias. Como siempre, revisamos en modo teletrabajo las principales informaciones legislativas que ha marcado esta semana, tanto en el trabajo de comisiones como también en la sala de sesiones. Soy Betsabe Fuentes, los invito a revisar de inmediato detalles. Y el Consejo Fiscal Autónomo advirtió de una tensión en las finanzas públicas a raíz de la crisis social de octubre pasado, como también de la actual pandemia del coronavirus. Un informe con sus conclusiones que fue entregado a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. Además, les cuento que estudiantes de primero a cuarto básico podrán ser evaluados con notas tradicionales como también con criterios cualitativos. Esto a raíz de un proyecto que fue despachado desde la Comisión de Educación a la Sala del Senado. Detalles de los informes a continuación. Ante la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, el presidente del Consejo Fiscal Autónomo, Jorge Desormeaux, advirtió el complejo escenario para la economía nacional en medio del impacto de la crisis social iniciada en octubre pasado y la pandemia del coronavirus, hechos que han implicado un mayor gasto estructural de parte del fisco. El Consejo informó un deterioro adicional de las cuentas fiscales para 2020, tanto a nivel de déficit efectivo como estructural, lo que significará un mayor aumento en el nivel de deuda pública. La proyección del déficit estructural respecto a la meta de 2020 equivale a 0,3 puntos del PIB. De esta manera, para este año se proyecta un déficit estructural de 3,5% del Producto Interno Bruto, en contraste con la meta del déficit de 3,2%. Ante estas circunstancias se estima una tensión en materia fiscal significativa. Si a ello se agrega el deterioro cíclico de los ingresos por la caída de la actividad y el precio del cobre, junto a los planes de alivio tributario transitorio, el déficit efectivo se amplía a 8% del PIB este año, en comparación con el 2% estimado previo a ambas crisis. En estas circunstancias, la tensión en materia fiscal es significativa. Y esto genera el desafío de que una vez pasada la crisis se vuelva a una senda de consolidación fiscal y de mayor liquidez. O sea, tan importante como enfrentar la crisis es tener una senda de consolidación fiscal creíble, ¿no es cierto?, para el país, ¿no es cierto?, con posterioridad cuando las crisis hayan pasado. Es evidente lo que ustedes plantean como conclusión de que en algún momento, ojalá lo antes posible, que superemos la crisis sanitaria, el país pueda volver también a una suerte de acuerdo de política más permanente. Qué bueno sería si ustedes nos pudieran hacer llegar una comparación que incluya paquete fiscal y paquete de Banco Central, porque eso nos permite dimensionar mejor en qué nivel estamos nosotros respecto del apoyo que hay que tomar, tanto de apoyo a las familias más vulnerables, a los trabajadores, a las empresas, etcétera. Algunas conclusiones del Consejo Fiscal Autónomo apuntan a que es fundamental monitorear que las medidas económicas que ha impulsado el gobierno sean efectivamente revertidas una vez concluida la crisis y no se vuelvan permanentes. Asimismo, se recomienda a la DIPRES un informe trimestral de las reasignaciones decretadas para el financiamiento de los paquetes de emergencia y, dada la incertidumbre sobre la persistencia de los efectos económicos negativos de la pandemia, el Consejo señala que no se puede descartar que sean necesarias medidas fiscales adicionales, por lo que es prudente seguir manteniendo espacio fiscal para ello. Fueron muchos los argumentos para decir que las tradicionales notas del 1 al 7 no eran la mejor manera de evaluar a los niños de primero a cuarto básico. Y es que las atenciones sobre el desarrollo cognitivo en el primer ciclo básico van mucho más allá de un número, y esto motivó a un grupo de senadores a presentar un proyecto en el que las comunidades educativas tengan la posibilidad de buscar una forma de evaluación cualitativa. Yo creo que es importante, primero, aclarar que nosotros queremos que haya evaluación. Nadie está planteando que no haya evaluación, sino que los sustantivos. Y darse un plazo largo para que haya una evaluación cualitativa. Eso es lo que se está planteando, que haya un plan en esa dirección. Yo creo que la manera de evaluar es demasiado determinante del tipo de trato al ser humano. Y por eso que a mí me parece interesante que se rediscutan los proyectos educativos. Tenemos que hacer un esfuerzo porque en este periodo en el que estamos viviendo entreguemos también medidas de una mayor comprensión y de un mayor apoyo dependiendo las distintas trayectorias educativas
dependiendo también la diversidad de alumnos de los que tenemos, entendiendo y estableciendo en que hay muchos estudiantes que hoy día tienen diferencias muy marcadas de acuerdo a su condición económica para acceder a la continuidad de sus estudios. Cuando fui al colegio de chico no me ponían notas, me ponían letras, así que no tengo ningún drama, no me siento perjudicado por eso, ni tampoco particularmente beneficiado por eso, pero creo que el espíritu de lo que habíamos conversado iba más bien a dejar la libertad y que no que se propendiera hacia uno y otro sistema. En la última sesión de la Comisión de Educación del Senado, se estableció que las evaluaciones propenderán al uso de criterios cualitativos, los que de igual forma den cuenta del nivel de logro de los objetivos planteados en las bases curriculares. De publicarse esta iniciativa, las comunidades educativas tendrán un plazo de 1 año para desarrollar un proceso de reflexión y consulta en el que decidirán si mantener o no las tradicionales notas del 1 al 7. No puede ser la comunidad educativa quien lo defina, porque el tipo de evaluación conlleva a que el colegio tenga que funcionar de una o de otra forma, y por lo tanto que esto lo defina la comunidad educativa lo encuentro bien complejo. Si se mantiene la lógica de que en un determinado plazo y bajo ciertas formas tenga necesariamente que cambiarse la forma en que se evalúa, creemos que eso altera en definitiva aspectos importantes de la libertad de enseñanza y la necesaria voluntariedad en la que esto debiese llevarse a cabo. Yo no sé por qué tanto temor a aquello de que las comunidades educativas reflexionen respecto de cuál es el tipo de evaluación que se requiere, cómo la comunidad educativa en su conjunto puede aportar también, apoyar en este proceso de transición si así ellos lo desean. En caso de que se aplique una evaluación cualitativa, deberá considerarse una retroalimentación permanente a los estudiantes y sus padres. El método deberá ser aprobado previamente por el Consejo de Profesores e incorporado en el reglamento del establecimiento educacional. Y seguimos revisando más noticias. El Senado de la República, en conjunto con Congreso Futuro, entregaron más de 500 horas de contenido de ciencia, tecnología e innovación a TV Educa Chile, que comenzó sus transmisiones el pasado lunes 27 de abril. Los invito a revisar detalles. Luego de una semana de marcha blanca, desde el lunes 27 de abril comenzó oficialmente su programación el canal TV Educa Chile, el cual fue creado para fomentar el contenido educativo para los niños y niñas durante la pandemia. Esta señal contiene contenido pedagógico curricular de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Educación, material educativo facilitado por todos los canales y series educativas del Consejo Nacional de Televisión. Se contemplan 20 series con más de 150 capítulos para diferentes edades y áreas de conocimiento: historia, geografía y ciencias sociales, ciencias, tecnología y medio ambiente, series asociadas al lenguaje y asociadas al ámbito de las artes visuales y musicales. En ese contexto y para potenciar aún más la programación, más de 500 horas de contenido audiovisual científico y tecnológico serán aportados por el Senado de la República y el Congreso Futuro. Tiene un comité editorial que está bajo la administración de Anatel, es decir, de todos los canales de televisión abierta, y que además se va a transmitir a más del 80% ya del territorio nacional, como nos decían hoy día, a través de la televisión de cable y la televisión satelital. Y va a llegar también a Juan Fernández y próximamente a Isla de Pascua. Bueno, y hoy día lo que hemos recibido es el aporte del Congreso del Futuro. Queremos difundir la ciencia. Nosotros creamos el Congreso del Futuro, que es el evento de ciencia uno de los más grandes del mundo, donde vienen más de 100 científicos, científicas, filósofos, filósofas todos los años, y hemos acumulado una experiencia maravillosa de pensamiento, ideas nuevas para el siglo XXI. Pues bien, hemos puesto a disposición todas las cintas y todas las exposiciones de estos líderes para el canal TV Educa, y esperamos ser un aporte para la educación en nuestro país. Creo que ahí también hay un gran aporte que yo he conocido a través del Congreso Futuro, de las últimas científicas que han venido y nos han entregado en ese sentido mucho aporte y conocimiento. Así que felicitar esto y por cierto estar respaldando desde la presidencia en este gran trabajo que se va a realizar.
El primer aporte audiovisual es denominado Futuristas, correspondiente al Congreso Futuro en su versión para niños y contiene gran variedad de charlas didácticas e interactivas realizadas por científicos y expertos nacionales. La finalidad es que todos los escolares tengan acceso al conocimiento de diversas disciplinas, movilizándolos a aprender y descubrir más sobre sociedad, energía, minería, astronomía, tecnología, sustentabilidad, cambio climático, biodiversidad, paleontología, física, matemática, inmunología, entre otras áreas. Y esta semana la Comisión de Agricultura analizó con autoridades del rubro la situación agrícola de nuestro país en tiempos de pandemia. Esto y más lo revisamos en el siguiente bloque legislativo. Si bien era una oportunidad para analizar los efectos del COVID-19 en el mundo agrícola, era inevitable conocer el estado actual del mercado nacional en esta área, considerando los efectos aún presentes de la histórica sequía en el país. Este fenómeno sigue presente desde Atacama a Ñuble, además de los secanos costeros, y aunque hubo pedidos de ayuda y coordinación para subsidios, desde el Ministerio señalaron que el sector exportador no se ha visto mayormente afectado y sí lamentan la rebaja que han sufrido todas las reparticiones debido a la pandemia, donde intentan lidiar con el descuento de 50.000 millones de pesos de su presupuesto. Nos han pedido un recorte en nuestro presupuesto de 50.000 millones, ¿no? Eso nos duele en el alma. Estamos viendo, ¿no es cierto?, con el subsecretario cómo manejar este recorte presupuestario, pero sí nos afecta muy seriamente. El criterio nuestro ha sido no hacer ningún recorte en algún programa social, ¿no es cierto?, ningún recorte que nos permita tener que despedir gente del ministerio y ningún recorte que vaya en dirección a atender la sequía. Que muchas veces las empresas más grandes se van aprovechando de las más chicas y uno lo que quiere hoy día es que eso no suceda. Creemos que estamos viviendo en un mundo donde se reclama mucho la igualdad y que nadie se aproveche de nadie. Y eso sería un tema que sería muy bonito que en nuestra Comisión de Agricultura trabajáramos un proyecto de esa línea. Lo dejo como idea y ahí seguramente hay que empezar a conversar con los asesores y ver si se le puede dar, llamemos alguna viabilidad a un proyecto así, sería interesante. Testimonios de crudos episodios de violencia hacia civiles, denuncias por excesos y estadísticas que llaman a la reflexión, ya que contrastan con los relatos de las víctimas, fueron parte de los contenidos abordados por la Comisión de Seguridad Pública debido al incremento de sucesos violentos en la llamada macrozona sur, derivados del conflicto mapuche, la aplicación de la ley antiterrorista, la búsqueda de soluciones políticas y las reformas que se están llevando adelante por parte de la Comisión para modernizar las policías, fueron parte de los matices expuestos en la instancia. Terminamos de cenar y en el momento que terminábamos de cenar, mi hija más chica, que tiene 9 años, salió por la puerta de la casa a jugar al patio, qué sé yo, y en un momento vuelve llorando, muy, muy angustiada, y me grita: papá, nos van a disparar. Y alcanzamos a tomar con mi papá, la tomo y escucho el primer impacto que pega en la camioneta de mi padre, la tomo en brazos, la saco hacia adentro y empiezan 2 impactos más y enseguida empieza una cantidad de disparos innumerables, digamos, no era posible contarlo. Rápidamente tomamos a los 3 hijos menores de mi hermano, mis 2 hijas, mi señora, la señora de mi hermano y mi madre, y los tiramos al suelo, rápidamente los cubrimos con algunas cosas, y luego de eso tratamos de ver qué pasaba, nos comunicamos con carabineros que están en la facción acá en el retén que tenemos en el campo, que es un container blindado, y pasamos bajo fuego unos 15 minutos aproximadamente de distintas partes. Desde la parte delantera se veían 2 vehículos que trataron de ingresar al campo y de los vehículos nos disparaban. La verdad que los antecedentes son muy distintos a lo que pudiera ser la realidad, porque no soy quien tampoco para dudar de la veracidad de los dichos que están manifestando esas personas. Pero lo objetivo y lo concreto son estos. Yo por eso me atrevo con conocimiento a decirle que al menos en la macrozona, en este periodo del 1 de enero al 21 de abril, los hechos de violencia rural han disminuido en aproximadamente un 40%. Una pequeña reflexión. Aquí alguien decía: miren, yo creo que esto lo debería estar haciendo la Cámara de Diputados. Y perdónenme a mis colegas discrepar, porque aquí no estamos fiscalizando. El rol de esta sesión es informarnos para poder tener una legislación apropiada. Porque dado que nosotros nos va a tocar como comisión hacer una reforma importante de las policías, si nosotros no nos damos el trabajo
de poder escuchar testimonios como este, difícilmente vamos a poder tener una legislación acorde con lo que necesita la realidad. 3 proyectos relacionados con la pandemia del coronavirus revisó la Comisión de Salud, aunque por ahora sin ejercer votaciones al respecto. Se trata de prohibir el aumento de precios de medicamentos, otro para facilitar el alcance de insumos a enfermos por medio de Senabas y un tercero para autorizar el tratamiento de datos para el control de la pandemia, pero donde quedó en entredicho la confidencialidad de esa información. La gente cuando conoce los antecedentes se genera una discriminación negativa, por cierto, para el paciente, para la familia, y que uno nunca los quisiera. Entonces, también soy testigo de cuáles son los efectos negativos que producen también el mal manejo de la información. Y mañana conversemos un poco de cómo enfrentamos el que vimos primero en la tabla, que es el de los municipios, porque creo que todos tenemos aprensiones con el texto tal cual como está planteado, pero ¿qué estrategia podemos utilizar para fortalecer el rol de la atención primaria? Habrá que esperar al menos al martes 5 de mayo para ver resultados por estas 3 materias, mientras el lunes 4, desde las 9:30 horas vía streaming, la instancia presentará un seminario sobre salud mental con exposiciones abiertas a la ciudadanía. Y la Comisión de Hacienda inició el debate en segundo trámite del proyecto sobre ingreso familiar de emergencia. La iniciativa fue aprobada en general y de manera unánime por la Cámara de Diputados. Sin embargo, los parlamentarios de oposición rechazaron el corazón del proyecto, que establece el mecanismo de determinación de los beneficiarios, los montos a pagar a las familias según el número de integrantes y la extensión temporal de la entrega. El texto establecía que se pagaría un monto de 65.000 pesos por persona y cargas familiares durante 3 meses y de forma decreciente. Sin embargo, en la Comisión de Hacienda del Senado no se logró acuerdo con el Ejecutivo debido a que lo consideran insuficiente y buscan diálogo para mejorar la iniciativa. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, cerró la puerta a la posibilidad de que el Estado inyecte más recursos al proyecto. La urgencia del proyecto, que tiene un costo estimado de $802 millones, vence el miércoles próximo. No se puede operar con la misma lógica del seguro de desempleo. Eso es lo primero. Lo segundo es que el gobierno ha caído en una actitud errática. Yo no sé realmente qué es lo que pretenden. Mientras nosotros hablábamos con el ministro de Hacienda y con el ministro de Desarrollo Social, el ministro secretario general de la Presidencia en la sala del Senado decía que el proyecto se tiene que ir a mixta, o sea, renunciando a buscar un acuerdo que mejore el proyecto. Y nosotros en la comisión, por lo tanto, vamos a usar el tiempo que requiere la discusión inmediata, porque nos parece que hay que mejorar ese proyecto. Lo que le hemos pedido al gobierno es lo siguiente: que no ponga más plata, que de la plata que ya tiene contemplada la reasigne de manera distinta, y que estos 3 pagos, que son 3 meses y que van a ir decreciendo en el tiempo, en vez de que los vaya decreciendo, los mantenga parejo los 3 meses. Eso es lo grueso lo que le hemos pedido al gobierno. Reitero, es un mínimo de flexibilidad que le estamos pidiendo al ministro de Hacienda. Han dicho que la mesa de oposición y los jefes políticos de la oposición le han pedido, entre comillas, negociar con el gobierno. A mí me parece que para algo hay Comisión de Hacienda y me parece que es improcedente lo que están planteando. A mí lo que me gustaría es seguir una lógica de colaboración, porque la pandemia es un drama que nos tiene que unir, y creo que efectivamente el gobierno ha hecho un máximo esfuerzo, y aquí no vale la lógica del tejo pasado. Entonces, ¿crees que todo se puede negociar? No, hay cosas que se pueden y otras que no se pueden. Hasta aquí llegamos con la revisión de noticias. Recuerde informarse aún más sobre el trabajo legislativo a través de todas nuestras redes sociales que usted ya ve en pantalla. Estamos en senado.cl, también en nuestro Instagram y Twitter, Senado-Chile, como también puede revivir el trabajo de comisiones, la sala de sesiones y todo el acontecer legislativo en nuestro canal de YouTube TV Senado Chile. Los dejo invitados a que se quede en la grata compañía del canal del Senado.